Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hago este video para explicar un poquito los aspectos teóricos que vamos a estar trabajando con este trabajo práctico en el cual vamos a hablar del concepto de función. ¿Sí? ¿Está? Para que quede claro, ¿sí? Una función es una relación entre dos conjuntos. ¿Sí? Uno que es el conjunto de partida, de comienzo, y otro que es el conjunto de llegada. ¿Sí? En ambos conjuntos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con números. Bien, en particular, acá puede estar el 1, el 2, el 3, y acá también puede haber números, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Sí? Recordemos que este es el conjunto de partida, que nosotros vamos a llamar dominio, ¿sí? Y el conjunto de llegada, que nosotros vamos a llamar codominio, ¿sí? O imagen. Bien, cualquiera de las dos maneras. Lo que sucede, ¿sí? Que no cualquier relación que yo tenga entre números, ¿sí? Entre un número y otro, va a ser siempre una función. En particular, lo que tiene que suceder es que a un elemento de acá le va a corresponder solo un único elemento de acá. Si acá pensamos en que están todos los números, podríamos estar hablando de este eje, ¿sí? Que este eje lo vamos a llamar X. Por lo tanto, los elementos de acá van a ser los elementos X. Y este conjunto, si es el conjunto de llegada, lo podemos llamar Y, ¿sí? Que podría ser este eje de acá. ¿Sí? Entonces, yo podría escribir una relación que sería la siguiente. Se me ocurre marcar una así, digo, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 dejarlo solo. En este caso, sí, esta relación que yo armé acá es una función, porque a un elemento del dominio le hace corresponder un único elemento de llegada. Pero, ¿qué sucede en el siguiente caso? Si yo borro esta relación, ¿sí? Que anda recién, y por ejemplo, digo que al 1 le hago corresponder el 1 y el 2 también, al 2 le hago corresponder el 3 y al 3 le hago corresponder el 4. Esta relación en particular, ¿sí? No es una función. ¿Por qué? Vuelvo a explicar lo mismo, esto no sería una función porque a un elemento, ¿sí? A un elemento del dominio le estoy haciendo corresponder dos elementos de llegada. Entonces, matemáticamente, para tener una idea, ¿sí? Es como resolver una cuenta. Si yo a una cuenta le pongo el 1 y lo resuelvo, me tiene que dar un único resultado. Si me da dos resultados, no es una función. ¿Cómo sería esto? Vémoslo con alguna cuenta. Si yo digo, por ejemplo, x más 1, quiero ver si esto es una función. Vamos a ponerlo igual de este lado, ¿sí? X, ¿sí? Podría ser cualquiera de estos números. Yo pongo el 1, el 2, el 3 porque es un conjunto cortito, ¿sí? Pero si estaríamos pensando en que esto es el dominio, tengo todos los números reales, ¿sí? Podría cambiarlo por cualquier número, pero agarro esto para que se entienda el ejemplo. Si yo lo cambio por el 1, 1 más 1 me da 2 y ningún otro resultado. Si lo cambio por el 2, 2 más 1 me da 3. Y si lo cambio por el 3, 3 más 1 me da 4. O sea que el 1 va a ir con el 2, ¿sí? Imaginando que tengo esta solución de acá. El 1 va a ir con el 2 va a ir con el 3 va a ir con el 4. Entonces, esta expresión es una función. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente caso? Imaginen que yo tengo raíz de x. Quisiera decir, bueno, esto es una función. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo calculo la raíz de 4? En la raíz de 4 tengo dos posibles valores. 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4 y menos 2 por menos 2 me da 4. Entonces, si yo tuviera el 4 acá, ¿sí? Imaginariamente si yo tuviera el 4, le estaría haciendo corresponder el 2 y el menos 2. Entonces, en este caso, esta cuenta no es una función. ¿Cómo lo puedo ver gráficamente? Si yo tengo un gráfico, ¿sí? Como por ejemplo el que tengo acá al lado, cada número, ¿sí? Si yo trazara una línea vertical en cada número, imaginaria, esa línea vertical
tiene que tocar a la función, ¿sí? Recordemos que este dibujito que está pintado acá en azul sería mi función. Cada línea vertical que yo utilice, ¿sí? Tiene que tocar a la función en un solo punto, ¿sí? O sea, la tiene que cruzar una sola vez. Si yo hago un dibujo, hagamos un ejemplo. Si yo hago un dibujo, imaginen que tengo los ejes acá, ¿sí? Y yo hago el siguiente dibujo, un círculo, ¿sí? Si yo eligiera, por ejemplo, no sé, el 1, si estuviese acá, cuando hago esa línea vertical, tocan dos puntos. Entonces, si yo en algún momento tuviera un gráfico hecho de esta manera, ese gráfico no es una función, va a tener un nombre menor que se va a llamar relación. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Hasta acá solo podemos identificar cuándo es función, cuándo no es función. Y desde qué elementos parte y a qué elementos llega, o sea, el dominio y la imagen. En general, ¿sí? Siempre el dominio van a ser todos los reales, es decir, cualquier número que yo elija, a menos que esté estipulado de otra manera, ¿sí? Y la imagen va a ser cuál de todos los valores que están en i voy a estar utilizando. Imaginémonos que analizamos este gráfico que tengo acá. Yo digo dominio. Por más que no lo vea, ¿sí? Por más que no lo vea, sé que voy a poder usar cualquiera de estos números. ¿Por qué? Porque este gráfico, aunque no lo continúe, sigue para acá arriba y sigue para acá abajo, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy usando otros números, voy a seguir encontrándome con la función, ¿sí? Y si voy para acá atrás, también voy a seguir encontrándome con la función. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. Y la imagen, tendré que ver qué elementos de i estoy utilizando. Entonces, si yo mirara cuáles de todos estos números estoy utilizando, parecería que de acá estoy utilizando todos, porque estoy usando el menos 1 lo estoy utilizando, el menos 2 lo estoy utilizando, el menos 3 lo estoy utilizando, el menos 4 sí. Si sigo bajando y armo líneas horizontales, ¿se van a encontrar con la función? Sí, ¿sí? Porque esto sigue bajando, o sea que cualquier línea que va por allá abajo se va a encontrar con la función. Y si yo hago líneas acá arriba, horizontales, también se va a encontrar con la función lejos, pero se va a encontrar igual. Entonces, eso va a ser la imagen, que también van a ser todos los reales. ¿Por qué separamos los ejes en X y en Y? Bien, habíamos hablado, ¿sí? De que las funciones se pueden escribir con estas letras, X e Y. F de X, ¿sí? Había dicho recién, por ejemplo, una que era X más 1. Bien. Esta f de x, generalmente se pone f de x porque es función de x, o lo que se puede resumir con la letra y también. En este caso, fíjense que la y, o el resultado que va a tener y, va a depender del que yo le dé a x. Si yo a x le doy un número, cuando le sume 1 me va a dar un resultado. Ese va a ser el valor de y. Si a x le doy otro número, 4, me va a dar otro resultado, ese va a ser el valor de y. Entonces, en este caso, x va a ser la variable independiente, porque yo le puedo dar el valor que yo quiera, e y va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender del valor que yo le dé a x. ¿Bien? Estamos haciendo una mezcla así entre cómo está escrito y gráficamente. Nosotros vamos a trabajar mucho desde lo gráfico. Esto después nos vamos a centrar bien en detalle, pero para que tengan la idea de eso. Variable independiente, variable dependiente. ¿Bien? Continuamos con el análisis del gráfico. Hasta acá teníamos que el dominio y la imagen son los reales. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar todos los números reales y de resultado, ¿sí? Me da todos los números reales. Ahora bien, hay otros puntos importantes, ¿sí? Que son la intersección con los ejes. Tengo el eje X y el eje Y. Cuando se intersecta con el eje X, recordemos siempre que mi función es la línea azul, podemos ver en este tipo de gráfico tres valores, menos 2, menos 1 y 2. Esos valores, que son la intersección con el eje X, vamos a borrar este dibujito de acá arriba, le vamos a poner acá arriba, se los llama raíces. O sea que cuando choca con el eje X, lo llamamos raíces. Y simplemente, si lo puedo poner con un número suelto, menos 2, 1
y 2, ¿sí? Porque justamente son los valores que toca. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa por el eje Y? Pasa en un solo lugar, que es el menos 4, y ese lo llamamos ordenada al origen. En este caso dijimos que era menos 4. Bien. Puedo escribirlo así, no es necesario que lo escriba como punto, ¿sí? Porque están sobre los ejes. Pero ¿qué pasa? También hay otros puntos importantes que pueden ser los valores más altos o los valores más chicos que puede tomar la función. En este caso, si yo me fijo, por ejemplo, el valor más alto de todos no lo tiene. ¿Por qué? Porque esto sigue y no termina más. Pero sí hay un valor más alto en un lugar pequeño. Si yo mirara solo esto, este puntito que está ahí, ¿sí? Es el valor más alto de todos los que están alrededor. Eso es lo que yo voy a llamar como un máximo relativo. Máximo porque es el punto más alto y relativo porque no es de toda la función, ¿sí? Es solo de ese lugar pequeñito. ¿Ese punto quién es? El menos 1, 1. Menos 1,5, perdón, 1, ¿sí? Menos 1,5, 1. ¿Bien? Y lo mismo me va a pasar con un mínimo relativo. Es decir, va a ser el punto más chico, pero en una porción de la función. Yo si quiero buscar el número más chico no puedo, ¿por qué? Porque esto sigue y no termina, o sea que si yo digo, bueno, si este es el mínimo relativo, no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque acá hay otro mínimo más, y acá hay otro mínimo más, y acá hay otro mínimo, sigo, no termino. Pero si yo miro acá, ¿sí? Este es más grande que este, y este es más grande que este, entonces este valor que yo tengo acá, ¿sí? Que podría ser el 1 menos 6, es un mínimo relativo. ¿Bien? Además, yo puedo hablar de intervalos. Cuando yo hablo de intervalos en una función, estoy hablando de una parte de la función, ¿sí? Si yo quisiera decir, por ejemplo, en qué momento la función va creciendo, va aumentando. Bueno, yo tendría que decir que aumenta desde acá hasta donde termina, entre comillas porque no termina, ¿sí? Que sería desde el menos 1, cuando yo le doy el valor menos 1 a la función, ahí empieza a crecer. Aumenta, ¿sí? Hasta el infinito. ¿Y en qué otra parte aumenta? Bueno, desde por acá atrás, que no sé qué número será, desde menos infinito, hasta que le doy el valor 1,5. ¿Sí? ¿Se ve que va creciendo acá? Entonces, eso lo vamos a llamar intervalos de crecimiento. Dijimos que era desde el menos infinito hasta el 1,5 y desde el 1 hasta el infinito. Ustedes me dirían, sí, pero en realidad arranca desde el menos 6. No, siempre lo que yo voy a tomar como valor independiente, ¿sí? O lo que yo voy a utilizar para marcar los puntos de acá, van a ser los valores de x. Acuérdense que ese es el valor independiente, la variable independiente. Los de y son consecuencia de haber utilizado la x. Cuando yo utilizo el 1, me ubico acá, ¿sí? Pero en realidad desde el 1, cuando yo agarro el 1, ahí es donde empieza a crecer. Si yo agarro el menos 6, en realidad estaría acá. ¿Se entiende? Estaría acá abajo. Entonces siempre voy a tener que mirar los valores de x. Si hablé de crecimiento, puedo hacer lo mismo hablando de decrecimiento. Y voy a decir, bueno, ¿en qué momento la función baja? Bueno, desde que yo agarro el valor 1,5, baja, hasta que yo agarro el valor 1. Entonces, ese va a ser mi decrecimiento. Desde el 1,5 negativo, perdón, acá negativo, ¿sí? Hasta el 1 positivo. Ese va a ser mi decrecimiento. Por último, esta función es continua. ¿Qué quiero decir con que sea continua? Que no en ningún momento
se corta. ¿Sí? Es decir, si yo tuviera que dibujarla, fíjense que en ningún momento levanto el lápiz. ¿Sí? Si en algún momento a mí se me corta o hay un hueco en la función o hay un pozo o algo por el estilo, ahí deja de ser continua y se llama discontinua. Entonces, repasando y resumiendo. Funciones. Hablamos de un dominio que llamamos eje X, que generalmente van a ser todos los reales, que me da como respuesta o me da como resultado un codominio o una imagen. Bien, en este caso, como dijimos, como baja y no termina, y como sube y no termina, también va a ser todos los reales. A su vez tenemos puntos importantes, que son los cruces con los ejes X, que vamos a llamar raíces, y el cruce con el eje Y, que vamos a llamar ordenada de origen. Hablamos también de puntos máximos y puntos mínimos relativos, si son en una pequeña porción de la función total, y si es un máximo de toda la función completa, es decir, que no hay ningún número que sea más grande que ese que está ahí, vamos a hablar de máximo absoluto o mínimo absoluto. Y por último hablamos de los intervalos, es decir, porciones de función donde crece, como dijimos acá, o donde decrece, en este caso. Y como último concepto, función continua. Es decir, si una función no se corta, podemos decir que es continua. Si se corta, podemos decir que es discontinua. Todos estos análisis y todos estos conceptos yo los expliqué juntos, pero van a ver que en el práctico van a tener cada punto con su tema en particular. Cualquier duda que tengan, recuerden usar el aula virtual, ¿sí? O mi mail para hacer cualquier tipo de consultas. Nos estamos viendo, mucha suerte y un saludo grande.